¿Alguna vez has oído hablar de un muerto que no descansó en paz porque quería recuperar sus monedas de oro? Pues sí, parece cosa de película, pero esta historia es real, o casi. Don Melquíades no era solo un viejo avaro. Era el tipo de persona que creía que el dinero podía acompañarlo hasta la tumba. Literalmente. ¿Y lo más aterrador? Se aseguró de volver del más allá para garantizarlo. Ahora, imagina esto, apenas te recuperas de la pérdida de tu padre, y de repente, aparece en tu sala exigiendo las monedas que llevó al ataúd. ¿Aterrador? Sin duda. Pero lo que sucedió después te sorprenderá. Esta historia no trata solo de un fantasma y su oro. Habla de cómo el apego a los bienes materiales puede ser tan fuerte que trasciende incluso la muerte. Pero también trata de superación, valentía y, sobre todo, inteligencia. Porque, al final de cuentas, no es el oro lo que define nuestro valor, sino las decisiones que tomamos cuando enfrentamos nuestros mayores miedos. Y si crees que esto es solo una leyenda espeluznante, espera a ver cómo esta familia cambió el rumbo de los acontecimientos. ¿Qué crees que pasó cuando el espíritu de don Melquíades regresó por última vez? ¿Cómo enfrentaron sus hijas esa presencia perturbadora? Y, más importante, ¿qué puede enseñarte esta historia sobre las cargas que llevas en la vida? Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación cambiará la forma en que ves el dinero, y a los muertos. Don Melquíades no era solo un hombre viejo, era el retrato de la avaricia en su forma más pura. Cada una de sus 10 monedas de oro brillaba no solo por el metal precioso, sino también por el sudor de años de mezquindad. Las guardaba como quien protege un secreto oscuro, temiendo que alguien, hasta sus propias hijas, se atreviera a tocar su tesoro. Ese apego enfermizo decía mucho sobre él. ¿Cuántas personas conoces que prefieren acumular bienes en lugar de construir recuerdos? Pues sí, don Melquíades era exactamente ese tipo. Con el peso de la edad y la sombra de la muerte acercándose, hizo una petición, o mejor dicho, una exigencia, a sus 3 hijas, que lo enterraran con las monedas, como si pudiera llevar su riqueza al más allá. Este deseo, más que excéntrico, mostraba cuánto estaba atado a lo material. Y aquí cabe una reflexión, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a aferrarnos a cosas que, al final de cuentas, no tienen ningún valor en la eternidad? Imagina a alguien guardando cada centavo, pero olvidando vivir. ¿Te suena familiar? Pero lo curioso es que la vida, o mejor dicho, la muerte, tiene una forma peculiar de enseñar lecciones. Cuando don Melquíades partió, sus hijas se enfrentaron a un dilema. Al fin y al cabo, ¿honrar la voluntad del padre o enfrentar la dura realidad de las deudas? Y es ahí donde las historias comienzan a entrelazarse, mostrando que, muchas veces, lo que parece ser solo un último deseo puede convertirse en una verdadera prueba para quienes se quedan. Y, como esas pruebas pueden revelar lo más profundo del corazón de las personas. Esmeralda, la hija mayor, siempre fue conocida por su responsabilidad, pero también por el peso que cargaba en los hombros. Cuando don Melquíades falleció, creyó que podría cumplir el último deseo de su padre sin problemas. Sin embargo, la vida no es tan simple. Las deudas aparecieron como fantasmas. Ante la necesidad, el oro enterrado parecía la única salida. ¿Cuántas veces no nos encontramos en esa encrucijada? ¿Elegir entre lo que es correcto y lo que es necesario? Esmeralda, desesperada, cedió a la tentación y desenterró las monedas. Pero lo que ella no esperaba era que el verdadero fantasma apareciera. Esa misma noche, el espíritu de don Melquíades regresó, más rígido que nunca, exigiendo que le devolvieran sus preciadas monedas. Esmeralda, tomada por el miedo, no lo pensó 2 veces, devolvió cada una de ellas, temblando de pies a cabeza. Esto muestra cómo la culpa puede ser un peso mayor que cualquier deuda. ¿Alguna vez has sentido esa opresión en el pecho después de tomar una decisión dudosa? Es como si algo dentro de nosotros supiera que hemos errado, incluso antes de que las consecuencias llamen a la puerta. Y lo más interesante de esta historia es que Esmeralda no solo aprendió sobre el peso del error, sino también sobre el poder que la avaricia de su padre aún ejercía, incluso después de la muerte. Ella podría haber encontrado otra solución, pero el miedo fue más fuerte. Y aquí queda la pregunta, ¿acaso el verdadero problema era el oro enterrado? ¿O era el miedo que don Melquíades sembró en el corazón de sus hijas lo que realmente las ataba? Este es solo el comienzo de los desafíos que las hermanas aún enfrentarían. Pasaron meses desde el terror vivido por Esmeralda,
pero las deudas de la familia seguían creciendo, como malas hierbas que nadie podía arrancar. Gemma, la hija del medio, siempre fue más práctica, y a diferencia de su hermana, no creía en supersticiones. Un muerto no puede asustarme, pensaba ella, convencida de que el episodio con Esmeralda no era más que nerviosismo. Entonces, sin dudarlo, Gemma desenterró las monedas, creyendo que resolvería todo de una vez. ¿Y no es así como pensamos cuando estamos en apuros? ¿Que una solución rápida va a borrar todos los problemas? Pero la avaricia de don Melquíades tenía raíces profundas. Esa noche, su espíritu regresó, más perturbado, más sombrío, como si cada intento de tomar el oro lo dejara aún más furioso. Gemma, que antes no creía en fantasmas, sintió el frío del miedo recorrer su espalda. El oro no parecía tan valioso cuando el precio era enfrentar la mirada vacía de su propio padre, exigiendo lo que era suyo. Y, al igual que Esmeralda, Gemma devolvió las monedas, rendida al pavor. Esto muestra cómo el miedo, incluso cuando no creemos en él, puede dominarnos en el momento más inesperado. Esta historia nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces insistimos en resolver las cosas a nuestra manera, pensando que sabemos más, solo para descubrir que el problema es más grande de lo que parece? Gemma creía que podía vencer el miedo con lógica, pero olvidó que no todo en la vida es tan racional. El desafío ahora no era solo financiero, sino emocional. Y mientras Esmeralda y Gemma retrocedieron ante el miedo, quedaba saber qué haría Rubí frente al mismo dilema. Rubí, la menor, siempre fue diferente de sus hermanas. Mientras Esmeralda se dejaba llevar por la responsabilidad y Gemma confiaba en la lógica, Rubí se movía por la astucia. Ella sabía que el oro de su padre era más que metal brillante. Era el símbolo de la avaricia que lo mantuvo atrapado incluso después de la muerte. Cuando las deudas llamaron a la puerta, también sintió la tentación de desenterrar las monedas, pero decidió hacer algo que nadie esperaba, enfrentar al espíritu de don Melquíades cara a cara. Y no es curioso cómo, a veces, el verdadero poder está en enfrentar el miedo de frente, en lugar de huir de él. En la noche en que el espíritu apareció, Rubí no tembló, no lloró ni corrió. Abrió la puerta de la casa, miró al esqueleto de su padre, y con una calma sorprendente, lo invitó a entrar. Imagínate. Invitar al propio fantasma para una charla. Pero fue eso lo que la salvó. En vez de rendirse al miedo, desafió al espíritu con inteligencia, mostrando que la tierra no solo había tragado su cuerpo, sino también sus monedas. El viejo, sin tener cómo rebatir, se quedó sin palabras y desapareció. Y aquí está la gran lección: a veces, el secreto para vencer es usar la cabeza, no la fuerza. Esta historia muestra que, cuando entra en juego la astucia, hasta los problemas más aterradores pueden resolverse. Rubí entendió que el verdadero peso no estaba en las monedas, sino en el apego que su padre tenía hacia ellas. Al romper ese ciclo, liberó no solo a sí misma, sino también a sus hermanas. Y ahora, con el fantasma del padre finalmente en paz, comenzaba una nueva etapa para las tres. Con la desaparición definitiva del espíritu de don Melquíades, las hermanas finalmente respiraron aliviadas. Las monedas de oro, antes una carga llena de miedo y avaricia, ahora eran solo un detalle del pasado. Esmeralda, Gemma y Rubí lograron saldar sus deudas de otras maneras, demostrando que el verdadero valor no estaba en el oro enterrado, sino en la valentía y la unión que encontraron entre ellas. ¿Cuántas historias conocemos por ahí donde el apego a los bienes materiales solo trae sufrimiento? Pues sí, la de ellas no fue diferente, pero el desenlace mostró que el desapego puede ser la clave para la libertad. Lo que realmente cambió fue la forma en que enfrentaron la vida. Esmeralda aprendió que la responsabilidad no tiene por qué ser una carga insoportable. Gemma entendió que la lógica tiene sus límites cuando el miedo entra en escena, y Rubí descubrió que la astucia y el desapego son armas poderosas. Juntas, se dieron cuenta de que la verdadera riqueza está en saber cuándo soltar lo que nos ata. ¿Y tú, has pensado en que estás cargando que quizás ya deberías haber dejado atrás? A veces, lo que parece esencial puede ser exactamente lo que nos impide avanzar. Esta historia no es solo sobre monedas de oro o fantasmas del pasado. Es sobre cómo la avaricia puede atraparnos en ciclos de dolor y cómo el coraje de enfrentar nuestros propios miedos puede abrir puertas hacia una vida más ligera y plena. Las hermanas siguieron adelante, libres de las cadenas que su padre intentó imponer incluso después de la muerte. Y ahora que el polvo se ha asentado, queda la pregunta: ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar?
Porque, al final de cuentas, todos tenemos nuestros propios Don Melquíades que enfrentar. Ahora dime, ¿qué harías si un espíritu viniera a reclamar algo que, en realidad, ya no debería tener valor? Las hermanas de Don Melquíades aprendieron, de la forma más aterradora posible, que el apego exagerado puede ser una prisión. Pero, ¿y tú? ¿No estarás atado a cosas que ya deberían haber quedado en el pasado? Tal vez no sean monedas de oro, pero sí ese rencor guardado, el miedo a cambiar de carrera o incluso esa deuda emocional que insistes en cargar. ¿Qué te impide seguir adelante? Esta historia mostró que enfrentar nuestros miedos de frente, con astucia y desapego, puede ser la clave para una vida más ligera y plena. Ahora, detente y piensa, ¿cuál es el fantasma que necesitas enfrentar hoy? ¿Qué tal empezar a soltar esas cargas y abrir espacio para nuevas oportunidades? La vida es demasiado corta para quedarse enterrado en preocupaciones que solo te arrastran hacia abajo. ¿Y entonces, qué te pareció esta historia? ¿Has pasado por algo parecido o conoces a alguien que vive atrapado en un tesoro que solo trae sufrimiento? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque vienen muchas más historias inspiradoras. Al fin y al cabo, aprender de los errores, sean nuestros o de fantasmas codiciosos, siempre es el mejor camino.